Brothers and sisters, we want to welcome you to our first virtual Leadership Enrichment Series. In addition to the small gathering here, socially distanced or physically distanced, we also have today streaming into this broadcast about 7,000 employees and service missionaries here in the U.S. and internationally. So to all of you throughout the world, welcome here to this Leadership Enrichment Series. Les damos la bienvenida a esta serie. También nosotros vamos a estar teniendo la interpretación en español y en portugués para poder ayudar a aquellos que están en Sudamérica. Agradecemos por eso y después de esta sesión vamos a tener esa traducción para que podamos darles a ustedes transcripciones en diferentes idiomas en el mundo. Queremos darle una bienvenida especial al Elder Bednar, quien está reunido con nosotros aquí del Quórum de los 12 Apóstoles, y también queremos reconocer a la hermana Bednar, que está aquí también. Así es que gracias por estar aquí con nosotros. Estamos emocionados de tenerle aquí y tener esta conversación. Queremos comenzar esta sesión de la serie de enriquecimiento de liderazgo con un número especial. Será cantado por el hermano y la hermana Doug y Jill Furness. Ellos son del coro del tabernáculo y van a estar siendo acompañados por Steve Witt. La canción se llama Aprended de él, enfocado en la doctrina y convenios. En su preparación ustedes tal vez han escuchado sobre eso y han pensado sobre esto. Aprended de mí, escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y tendrás paz en mí. Hay mucho de ello ahí. Queremos expresar en este himno eso. Después de este talento, vamos a pedirle al hermano Menon, quien es el gerente de ingeniería del departamento de ICS, si puede darnos la primera oración. I walk today along the path of life, no more a child, protected from the strife. Now I must face whatever foes may come, and fight with strength until the battle's won. I tremble, fear, the task is far too great. On every side, the tempter lies in wait. What can I do? I plead to him above. Then hear him speak these gentle words of love. Learn of me and listen to my word. Walk in the meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. When I was yet a child so clean and pure, I doubted not and knew God's love was sure. I knew he lived for every bird and tree. My breath and leaf he witnesses to me. But now the world would fill my mind with doubt, and so my soul in search of truth cries out. How may I know? I plead to him above. Then I recall these gentle words of love. Learn of me and listen to my word.
meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. My life is blessed to have His sacred word, to feel His love, and know my prayers are heard. Within my soul, His light has found a place. It leads the way as I receive His grace. The peace I feel, my joy in sacred things, surpasses all the world could ever bring. With humble heart, I take a valiant stand. I will obey this gentle, sweet command. Learn of me and listen to my word. Walk in the meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. Learn of me. Our dear Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que podamos aprender de ti, Padre, a través del convenio con tu Hijo y aún amar tal como tú nos amas. Te agradecemos de que conocemos de ese amor seguro que viene de ti, que viene también a través de la expiación de tu Hijo. Le amamos muchísimo y rogamos que podamos aprender a caminar en la mansedumbre de su Espíritu. Agradecemos que vamos a ser aconsejados por el Elder Bednar y que hemos sido preparados para esta reunión. Y pedimos que llevemos hacia adelante tu obra al recoger a tus hijos, aún a Israel. Padre, te agradecemos también por el hermano Porter y su testimonio, por la importancia de la preparación para esta reunión y que nos hemos sentido a través de él y nuestra debilidad y cómo debemos de crecer en mansedumbre. Y rogamos, Padre, que a través de esta reunión y cuando regresemos, aprendamos de ti y recordemos las palabras que aprenderemos el día de hoy, que podamos encontrar un aumento en el amor hacia nuestro prójimo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you for your prayer and your word. Gracias por su oración y sus palabras. Y Doug y Jill, gracias Steve, también nos han ayudado en esta sesión este día. Elder Bednar, Elder Bednar it seems like you have been parece que ha estado con nosotros casi cada 5 años. started when Nosotros comenzamos cuando se desarrolló el patrón de liderazgo hace como 10 años. Creo que usted fue uno de los co-creadores. 5 years ago Y hace 5 años estuvo con nosotros building leadership acerca de cómo cómo tener la capacidad con la gente, con las personas, y ahora está con nosotros en el 2020. Así es que cada 5 años, no solamente le agradecemos de estar dispuesto a estar aquí con nosotros, pero le agradecemos por su deseo de seguir viniendo con nosotros.
Soy como una pesadilla que vuelve y vuelve. Creo que es algo más que eso. You had warned me when we had Pero usted me avisó que cuando nos juntamos de que esta sesión va a ser un poquito diferente, que tal vez vaya a hacer algunas preguntas y hacer cosas diferentes. Así es que quiero comenzar ese diferente forma de hacer las cosas. Creo que es importante que todos escuchen, que el Elder Bernard escuche que 7,000 de los 7,000 empleados que se han registrado para estar aquí con nosotros en vivo, les dimos la oportunidad de poder escribir y compartir con nosotros sus preparaciones para esta sesión. Y lo que quería escuchar o compartir con usted, Elder Bernard, es que más o menos como 1,000 enviaron sus comentarios. Después de leerlos, claramente habían temas claros, y estos son algunos de los temas. Primero, creo que resonó conmigo, es que siento como que tengo tanto todavía que lograr para poder llegar a ese punto de la mansedumbre. Y puedo sentir de que no la ansiedad, pero la frustración, la cosa que sucede todos los días. Pero quiero tenerla, pero aún no he llegado ahí. Y eso es lo que vino a mí. 2, hay una expresión de que nosotros queremos saber más acerca del Salvador, de quién es Él. Y como expresó una persona, y se nos enseñó en las Escrituras, en la sección 101 de Doctrina y Convenios, de que debemos buscar siempre el rostro del Señor. Así es que hay un deseo sincero de aquellos que están con nosotros hoy, de poder aprender más y de poder continuar esta jornada, no solamente en llegar a ser como Él, pero de algún día poder ver su rostro. Y luego, no solo que haya sido expresado por cada persona, pero uno podía sentir al leer los comentarios colectivamente que había un grupo de personas bastante grande que hizo exactamente lo que usted sugirió que hicieran, que era de pagar el precio, de prepararse para poder tener esta conversación. Así es que quería simplemente sacar esto a luz. Solamente quería decirle si ha tenido usted alguna reacción en cuanto a su preparación o sus deseos en cuanto a esta sesión. Sí, sí tengo. Y vendrá de manera de una paradoja, y es de que espero que nadie preste mucha atención a lo que usted y yo digamos el día de hoy. Es muy común que cuando llegamos a una sesión de aprendizaje como esta, que es muy común sacar apuntes muy diligentes, pero si van a sacar apuntes de algo que digamos, entonces realmente están yendo más allá, porque lo más importante es el Salvador. Y por el poder de su Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, hoy día la gente que tiene esas ansias, fíjese que no me parece que sea una frustración, sino son ansias de saber qué más me hace falta. Y yo definitivamente no puedo contestar esa pregunta para otras personas, solamente Él, por el poder de su Espíritu. Y confío que todos hayamos tenido la experiencia de estar en una reunión de alguien enseña y testifica de la verdad. Y hemos recibido respuestas a preguntas que no tenían nada que ver con lo que decía el discursante. Y ojalá y eso es lo que vaya a suceder hoy. La preparación que hicieron las personas para el día de hoy, la tarea tuya y la mía es no echar a perder eso, porque muchas de las cosas que deben aprender las personas ya las aprendieron. Y por eso es que es tan importante la preparación. La fe en el Salvador es un principio de acción y de poder. Actuamos de acuerdo con sus enseñanzas y luego somos bendecidos con su poder. A veces la gente piensa, bueno, voy a orar por el poder y después actuaré. Y ojalá no suene yo inapropiado ni sarcástico, pero buena suerte con esa oración. Primero hay que actuar y luego viene el poder. Así que esas buenas personas que han trabajado tan arduamente por prepararse,
ya han ido mucho más allá y eso les va a obstruir si nos escuchan. Entonces, el Espíritu Santo como maestro llevará a cada individuo esa porción que necesita la persona. Así que lo que yo ruego es que nadie recuerde nada de lo que vayamos a decir, sino que siempre recuerden las cosas que se les dieron individual, personal y privadamente de una manera sagrada por medio del Espíritu Santo. Muy bien, ese es buen comienzo. Déjenme compartir con ustedes el formato que vamos a intentar tener. El formato es un poquito diferente de lo que hemos hecho en las otras sesiones de la serie. Pero vamos a comenzar haciendo una pregunta o dos con el Elder Bednar. Pero él ha abierto esto para que ustedes puedan hacer preguntas en cualquier momento durante la sesión. Así es que no vamos a hablar durante hora y media yo haciendo preguntas y ustedes teniendo 45 minutos de preguntas. Si ustedes sienten la necesidad de preguntar algo, ustedes deberían hacerlo. Los que están aquí en nuestra audiencia solo hay que levantar la mano y el micrófono se les pasará a ustedes. Ellos van a sostener el micrófono para ustedes. Ustedes solo hacen su pregunta. Para aquellos de ustedes que están en otros lados en el mundo, ustedes van a ver en pantalla la información en donde ustedes pueden enviar un correo electrónico o un texto y mágicamente su iPad va a recoger esa pregunta y va a poder responder. Así es que deben hacer esto muy interactivo desde el comienzo. Vamos a seguir hablando hasta que nosotros hayamos aprendido y que hayamos llenado el vaso, pero queremos reservar como 10 o 15 minutos al final de nuestra presentación para el Elder Bednar, para que él pueda compartir con nosotros algunos pensamientos o consejo o su testimonio del Salvador, y eso apreciaríamos mucho. ¿Está bien? Así es que, ¿por qué no comenzamos? Voy a comenzar con una pregunta y es esta. Elder Bednar, usted sabe que en los últimos 10 años, en este patrón de liderazgo, hemos identificado 9 talentos. Uno de ellos, que tiene mucha atención y que nosotros enfocamos mucho, es guiar como el Señor guió. A nosotros nos gusta porque nos enfocamos en lo que nosotros debemos hacer aquí. Y parece que hace mucho tiempo sucedió, antes del COVID-19. Tuvimos una sesión donde hablamos del patrón de liderazgo y hablamos de cómo guiar como el Señor guió. Y fue en ese momento que yo recuerdo que dijimos, Elder Bednar, lo que nos gustaría decir, lo que nos gustaría hacer es aprender más del Señor. Llegar a ser como Él y sintiéndolo más. Y no se tardó mucho tiempo cuando usted empezó a hablar sobre de que todo era la mansedumbre. Me leyó una escritura y empezamos desde ahí. Usted hizo el punto de que si todo de lo que pudiéramos hablar como guiar como el Señor, la mansedumbre era, por decirlo así, la primera cosa en su lista. Mi pregunta para usted, ¿por qué la mansedumbre? ¿Por qué es tan importante? Usted habló de eso en la conferencia general hace un par de años. Es un buen tema para usted. ¿Por qué? Primeramente, el profeta José Smith dijo que a fin de ejercer fe en Dios para vida y salvación se requieren 3 cosas. Número 1, debemos aceptar la idea de que Dios existe. Número 2, debemos tener un entendimiento correcto, y esa es la palabra operativo, de una idea correcta de las características y la naturaleza de Dios. Y número 3, debemos tener un conocimiento seguro de que el rumbo por el cual estamos transitando en esta vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y con respecto a los atributos y la naturaleza de Dios y del Salvador, es algo que siempre me ha llamado la atención desde hace décadas atrás. Y un asunto relacionado con ello es que cuando estudio las Escrituras, busco secuencias y relaciones. La secuencia instruye. Así que si queremos saber los aspectos más importantes de la restauración, la primera visión, por algo se llama la primera visión, allí aprendemos acerca de la naturaleza verdadera de Dios, de que los 3 integrantes de la Trinidad son seres distintos.
Primero vino Dios, primero vino eso. ¿Qué vino después? El libro de Mormón. Y número 3 vino el sacerdocio. Y eso es algo muy instructivo, fijarse de la secuencia. Por ejemplo, y voy a seguir un momento, tal vez va a creer que no estoy contestando la pregunta, pero sí la voy a contestar. Si quieres saber qué es lo que el Salvador considera importante, es bien obvio en las Escrituras si buscamos secuencias y relaciones. En el viejo mundo, dijo a sus apóstoles, mi tiempo llega a su fin. Ahora voy a hacer una pausa. ¿Qué les está diciendo cuando dice, ha llegado mi hora? En esencia, dijo, en poco tiempo me voy a ir, en poco tiempo me voy a morir. Sería razonable suponer que ahora, sabiendo que le queda muy poco tiempo, que lo que va a enseñar ahora va a ser extremadamente importante. Me parece una suposición muy razonable. Pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo después de decir eso? Ahora, no conteste, solo piense. Instituyó la Santa Cena. Es una ordenanza. Ahora, vaya al libro de Mormón, al templo de la tierra de abundancia y aparece al pueblo. ¿Y qué es lo primero que hizo? Ahora, todos recordamos que su padre lo presentó y dio testimonio de él, y él da testimonio de sí mismo. La gente sale hacia adelante y siente las marcas en sus manos y pies y en su costado, y luego confiere autoridad del sacerdocio y clarifica la manera correcta del bautismo y enseña a la gente que no debe haber contención. Pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo? Autoridad del sacerdocio y una ordenanza. Que si cualquiera de nosotros quisiera saber qué es lo que el Salvador considera importante, es obvio en la secuencia de ese episodio. En las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin las ordenanzas del sacerdocio y la autoridad de la misma, no se manifiesta el poder de la divinidad a los hombres y a las mujeres en la carne. Yo no sé todo lo que hay en el poder de la divinidad, pero me parece que las bendiciones de la expiación es parte y por eso es que vino. No podemos acceder a esas bendiciones a la medida más plena a menos que recibamos las ordenanzas de salvación y que vivamos los convenios relacionados con ello. Así que la secuencia es muy instructivo. La secuencia de los convenios del templo es instructiva. El sacrificio es una ley menor, preparación. Bueno, no menor, sino que es una ley menor que se administra a través de la autoridad del sacerdocio. De una manera similar hay una secuencia. La humildad es dependencia de Dios y reconocerla. Hay escrituras acerca de las personas que son compelidas a ser humildes debido a su pobreza y de la misma manera en que la consagración es una piedra angular e incluye el sacrificio, la mansedumbre es una piedra angular e incluye la humildad. Es posible ser humilde, pero no haber avanzado mucho por el camino hacia la mansedumbre. Pero si uno quiere ser manso, hay que ser humilde. Así que hay una secuencia y una relación entre estas cosas. Y si uno se fija en todas las cosas donde el Salvador se describe a sí mismo, no en cada instancia, sino en muchas de ellas, la mansedumbre siempre viene primero. Así que a medida que me fijo en esas secuencias y en mi estudio de las Escrituras, pregunto, ¿por qué es eso primero? Es la pregunta que me hago y por eso es que me enfoco en eso. Fíjense en lo que dijo José. No podemos ejercer fe en Él a menos que tengamos un entendimiento correcto de su naturaleza, atributos y características. Y Él parece priorizar eso a un nivel muy alto. A veces me pregunto, y creo que a veces sentimos que tenemos las intenciones de ser como el Salvador. Necesito tener más fe, necesito tener más amor o caridad. Pero tal vez hay una secuencia ahí también, de que tal vez nosotros aprendemos y tal vez iría mejor si empezáramos con la mansedumbre, porque creo que en Moroni dice
que la mansedumbre viene antes de esperanza o caridad o fe. Pero no sé si podamos hacer eso. No sé si haya una secuencia predecible. Me parece que viene línea por línea, precepto por precepto. Del mismo modo en que no me parece que tengamos un entendimiento de la consagración sin antes entender el sacrificio. Es una serie de atributos que tenemos que tanto aprender como obtener experiencia en las mismas. Y así podemos, con la ayuda del Espíritu, entender lo que es la mansedumbre. ¿Puedo agregar una cosa más? En su comentario sobre de que queremos desarrollar más fe y más caridad, y cual sea el atributo, quisiera que estuvieran aquí algunos de los otros apóstoles para que me corrijan en caso de que me equivoque. Pero me parece que si queremos obtenerlos, son dones espirituales. No son características que desarrollamos, sino que habla de caridad que nos posee, y eso es verdad para con la mayoría de los dones espirituales. Así que si mi motivación es que lo quiero para mí, sospecho que eso garantiza que no lo vamos a recibir. Si entiendo algo sobre los dones espirituales, solo los podemos recibir si Dios confía en nosotros de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, habiendo sido influenciados por Él, de manera que si somos bendecidos con un don, entonces el don viene a nosotros y a través de nosotros para bendecir a otra persona. Ahora, en el proceso solo somos magnificados y bendecidos. Pero si nuestro motivo final es lo quiero para mí, entonces no creo que vaya a suceder. Así que usted y yo, los dos, tenemos experiencia tratando de ayudar a personas en organizaciones a desarrollar habilidades. Pero esto no funciona así. Esto es una entrega de la voluntad nuestra, de cuándo lo queremos, de cómo lo queremos. Y en esa sumisión, que me parece ser uno de los elementos de la mansedumbre, decimos, haz de mí lo que tú quieras. Y luego viene la experiencia para la cual nunca nos voluntarizamos de enseñarnos las lecciones. Así que, Elder Bednar, voy a preguntar y voy a ver si hay otras preguntas. Quiero alentarlos a que lo hagan, pero ya que estamos colocando la base aquí, en nuestras preparaciones, sus mensajes hacia nosotros y de otras personas, lo que es la mansedumbre, lo que no es la mansedumbre, y tal vez eso es lo que me cuesta a mí. Quiero hacer una lista en ambos y quiero analizar ambas listas. Pero hay mucho ahí. Yo pienso del mundo y cómo lo piensa el mundo. Me gustaría que usted nos mostrara cómo usted la mide, cómo si hay unas categorías, pero ¿qué es la mansedumbre desde su punto de vista? ¿Cómo la define? Una de las preguntas es, ¿qué ha aprendido acerca de ser manso al fijarse en los profetas con los que ha servido? Y voy a dar un ejemplo. Y tal vez no le complazca al Elder Hales si lo hago, pero lo voy a hacer de todas maneras. Robert Hales fue un hombre muy capaz y competente. Fue un gigante espiritual y a una edad muy joven fue director general de una empresa enorme. Fue piloto de aviones de guerra, fue un gran atleta. Así que si alguien lo tuvo todo, fue Robert Hales. Y además se casó con una de las mujeres más brillantes de la historia del mundo. Así que él y su esposa fueron el paquete completo. Ahora, al envejecer más y quedar más restringido físicamente, no pudo viajar y no pudo hacer muchas de las cosas que siempre había hecho. Pero su influencia sobre la iglesia es monumental y nadie lo sabrán jamás. Y él no quiere que lo sepa la gente. Y no voy a hablar de qué fue lo que hizo, pero hubo cosas que él, durante el transcurso de su vida y de su ministerio como miembro de los 12, hubo conexiones y relaciones donde él podía hacer llamadas telefónicas y abrir puertas que nadie más en este planeta podía abrir. Él era mi vecino, así que
No voy a decir que lo conozco tan profundamente, pero sí sé algunas cosas, sí sé de algunas cosas que hizo él que nadie jamás sabrá. Y me parece que el hombre natural o la mujer natural en todos nosotros quiere recibir el crédito por lo que hizo. Y lo que yo vi en el Elder Hales fue que él no quería ni necesitaba el crédito y él hacía el esfuerzo para que nadie se enterara de las cosas que él había ayudado a que se realizaran y que han tenido un impacto enorme sobre la iglesia. Otro ejemplo es el presidente Nelson cuando servía como presidente del Quórum de los 12. Cuando el presidente Monson nos amonestó a que estudiáramos el libro de Mormón, el presidente Nelson de inmediato se puso a hacerlo. Y si hay alguien en la tierra que pudo haber dicho, bueno, eso no es tanto para mí, ese pensamiento jamás se le habría ocurrido. Y francamente, creo que cuando lo usé como un ejemplo en mi discurso, creo que él se quedó medio extrañado diciendo, pero David, así lo hace la mayoría de la gente. Él simplemente se considera un hombre regular. Si es que eso tiene sentido. Así que una pregunta que siempre hace la gente es, ¿cómo se vería la mansedumbre en el lugar de trabajo? Es, si uno lo puede ver, ya no es mansedumbre. Si es tan demostrable, entonces tal vez no lo es. Esa restricción, que es parte de la mansedumbre, el Salvador, habiendo creado esa tierra, y Lucifer en Mateo 24 le ofrece cosas. Y él pudo haber quitado todo eso, pero no lo hizo, y al Salvador se le acusa falsamente y responde en silencio. No puedo hablar de parte de los demás, pero a mí me falta mucho por ya no tener ese deseo de dar una represalia cuando alguien me ha ofendido. Así que cuando uno no lo ve, a veces la gente lo considera una debilidad, cuando realmente es una gran fortaleza. ¿Me explico? Muy bien. Creo que estamos en una encrucijada aquí. Usted acaba de compartir con nosotros de que tal vez uno no la ve. ¿Puede profundizar un poquito y ayudarnos a entender lo que estamos tratando de hacer más? Sabemos que tenemos que hacer algo. No sé. Bueno, déjeme dar una respuesta corta. La gente que nos conoce y nos ama más verá los cambios. Fíjese que mi esposa, y a lo mejor yo creo que estoy haciendo un poco de progreso, pero si yo lo pienso, entonces no estoy haciendo mucho progreso. Pero la persona, o sea, mi esposa me vería responder en una gran variedad de entornos bajo circunstancias muy diferentes durante un lapso de tiempo muy extenso, y ella me conoce mejor que me conozco a mí mismo. Cuando eso cambia, ella es un muy buen testigo de que algo está pasando. Y me parece que en el lugar de trabajo es la evolución, el desarrollo, el crecimiento, el cambio con el tiempo. No es una conducta que se pueda presenciar, sino que es un desarrollo, un proceso de madurar, y algo que las personas que nos conocen probablemente sí pueden ver. Creo que usted puso la fortaleza en esa categoría. O tal vez no puede verse muy claramente. Pues ojalá, si uno se pone así, o sea, me estoy restringiendo, no lo estoy haciendo muy bien, pero bueno, eso es cuando pasa y nadie se entera, sino solo usted y el cielo. Muy bien. Bueno, creo que esa es una recomendación aquí. Me gustaría, no voy a esperar hasta el final, pero hagámoslo como lo hicimos. Vamos a abrir a las personas que nos están escuchando acerca de la definición, de cómo mejor entenderla. Por favor, pónganse de pie y les traeremos un micrófono. Y los que están en el mundo, alrededor del mundo, envíenos un texto o un correo y hablaremos de eso.
El elder Maxwell dijo de que la mansedumbre es el facilitador, pero usted dice que no ve esto, pero aumentan los diferentes atributos. Así que podría hablar un poquito acerca de la mansedumbre como un punto tal vez de equilibrio entre en virtudes que contradicen tal vez cosas del Salvador. Tal vez estamos hablando de la justicia, la misericordia, y la mansedumbre tiene que haber mucho, tal vez hay 100% de esto, o Él es más gentil, o aquí. Entonces, ¿cómo la mansedumbre es el facilitador que nos ayuda a equilibrar otros atributos que tratamos de ver y que tal vez no vemos? Quédese con el micrófono y voy a empezar y veamos si estoy entendiendo o estoy llegando cerca a entender su pregunta. La razón por la que la mansedumbre es lo que facilita es como lo que diría el elder Maxwell, que parece ser algo tan característico de la naturaleza del Salvador. El hombre y la mujer naturales son autocentrados y egocéntricos. Nos volvemos hacia nuestro interior, y el ejemplo de ese egoísmo del hombre natural es el monstruo de la galleta en la calle Sésame. Quiero la galleta ya, dámela. Y se lo echa a la boca. Pero tenemos que dejar a un lado al hombre natural y llegar a ser santos por medio de la expiación de Jesucristo. No lo hacemos fijándonos metas ni por medio de la determinación, sino que lo hacemos por la gracia de Dios, que nos ayuda a transformarnos en criaturas nuevas. Y el hombre y la mujer en Cristo se vuelve y se dirige hacia el exterior en lugar de hacia su interior. Y eso en parte es lo que quiere decir dejar a un lado al hombre natural y llegar a ser santo. Así que si van al episodio, me parece que esta es una de las características que más definen al Salvador. En Mateo 24, donde está el encuentro con Lucifer, y siempre hay una plática acerca de las 3 tentaciones diferentes: convertir en pan a la piedra y echarse desde arriba del templo, y te daré todas estas cosas. No son 3 tentaciones, solamente hay una. Niégate a ti mismo. No seas fiel a quien eres como hijo de Dios. Hazlo por ti mismo. La tentación es que el Hijo de Dios se convierta en hombre natural y se enfoque en lo que Él quiere para sí mismo. Y al final de ese episodio, y Él llevaba 40 días y 40 noches ayunando. No sé qué quiere decir eso para el Hijo de Dios, pero tal vez haya estado fatigado físicamente y muy hambriento, y probablemente estaba espiritual y emocionalmente gastado hasta cierto grado en vista de este encuentro con el adversario. Ahora, yo no sé de ustedes, pero al final de esto yo probablemente habría pensado, a ver, no podemos hacer una pausa en esto, yo ya pasé por esto. Y en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Y muchos habrían pensado que en lugar de en el momento de ese desgaste físico y espiritual, llegaron ángeles y le ministraron. Y si uno se fija al pie de la página, en la traducción de José Smith, lo que dice es que supo Jesús que Juan estaba preso y envió ángeles, y aquí vinieron y le ministraban. Eso, hasta ese punto en su vida, tal vez habrá sido la experiencia más dura espiritualmente para él. Y aún así, en ese momento, quien más le preocupaba era Juan, no él mismo, sino Juan. Y es ese enfoque en los demás lo que lo facilita. Cuanto más nos fijemos en bendecir y servir a los demás en lugar de nosotros mismos, entonces vienen todos esos otros
todos esos otros atributos. Sí, es una buena respuesta. Entonces usted diría, en el ejemplo que acaba de utilizar, que Moroni era manso y Pahorán, él es manso en su respuesta. Hey, ¿qué estás haciendo? Moroni está básicamente siendo manso en esto, pero lo digo especialmente en el lugar de empleo y en el hogar. Hay reacciones diferentes que son llenas de mansedumbre, pero pueden ser opuestas por quien nos preocupemos. Tal vez yo no estoy siendo manso hacia mí mismo. ¿Es eso lo que usted me está diciendo? Es parte. La mansedumbre suele ser silenciosa. ¿Acaso a veces no queremos hablar en una reunión, no porque tengamos algo que decir, sino que queremos que se nos escuche o queremos impresionar a alguien? Lo más impresionante es que cuando uno habla, que uno diga algo muy relevante que tenga un impacto, no solamente que uno está gastando tiempo. Así que el único que sabe lo que pasa con el silencio son ustedes y el cielo. ¿Me explico? Sí, tiene mucho sentido. El escuchar, fíjense, no quiero dar indicadores de conducta porque luego la gente trata de emular esos indicadores pensando que eso es mansedumbre, pero si uno se enfoca en lo exterior, y no es una habilidad interpersonal, sino que es un don de discernimiento. Uno procura ese don para poder escuchar lo que no se ha dicho, para poder escucharlo con oídos espirituales y verlo con ojos espirituales. No para uno mismo, sino para poder ayudar a otras personas a crecer y desarrollarse. El discernimiento a su nivel más alto de manifestación es ver el bien en otra persona que esa persona nunca ha visto en sí misma, para poder ayudarlas a identificarlo y desarrollarlo. Pero fíjese que parte del requisito para eso es tener mansedumbre. Usted casi lo mencionó, que es la calidad que nos permite abrir y utilizar lo que se nos ha dado como cualidad y sin preocuparnos de recibir el crédito, sencillamente es para ayudar a otros y los amo. ¿Es exacto eso? Me parece que sí va por el rumbo correcto. No sé si sea exacto, porque ni sé si lo que yo digo es exacto, pero me parece que va por buen camino. Y entonces, si uno va con el entendimiento completo del término desde uno mismo hacia el Salvador, el arrepentimiento quiere decir volver. Cuando pecado, nos volvemos del Salvador hacia uno mismo. Cuando nos arrepentimos, nos volvemos de nosotros mismos hacia Dios. Así que todo ese proceso de volver, los convenios nos ayudan, brindan el acceso al poder de la divinidad, de manera que tengamos una fortaleza más allá de nuestra propia fuerza para volver. Y si nos arrepentimos, nos volvemos a volver hacia Dios. Siempre, mientras siempre estemos enfrentándonos hacia Él, no lo hacemos para que la gente, para recibir el crédito, sino que lo hacemos por Él. Es una pregunta excelente. Ahora, mi esperanza es que no hayan escuchado a nada de lo que dije, sino que se hayan examinado a sí mismos y que en ese proceso el Espíritu Santo nos ayude a cada uno a ver nuestros verdaderos motivos. No sé si lo he dicho antes en estos seminarios, pero debo decirlo. Si lo dije antes, pues no me arrepiento. El Espíritu Santo es el revelador de toda verdad, y la verdad es el conocimiento de las cosas como fueron, como serán y como realmente son. Yo sugeriría que el hombre o la mujer natural en cada uno de nosotros sabe muy bien esconderse de las cosas como realmente son, y racionalizamos y justificamos y ponemos pretextos y nos escondemos de
cosas que no queremos saber de nosotros mismos. a real intent. Pero si tenemos una intención verdadera de aprender y si estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos ayudará a ver quiénes realmente somos Executive development. y eso es el fin primordial en el desarrollo ejecutivo y solo funciona con la compañía del Espíritu Santo. And it's Y es algo brutal y liberador the stuff that we al mismo tiempo. Las cosas de las cuales tratamos de escondernos y de las cuales no podemos escondernos. if you have children, Si tienen hijos, child, if you have siblings, cuando uno es niño, buttons to push on your siblings. si uno tiene hermanos, ¿sabían cómo influir a sus One of those hermanos para que se volvieran locos? parents that you didn't push the button. ¿Alguna vez trataron de apretar esos botones de sus hermanos y luego mintieron a sus padres diciendo que ustedes no fueron? And ask Todos lo hemos hecho y si oran y piden la compañía del Espíritu Santo, and the Holy Ghost won't. entonces serán amonestados. Y el Espíritu Santo no les va a gritar, sino que les va a decir, eres un hipócrita. Hiciste esto, Intention into your, trajo contención a tu familia y lo hiciste a propósito. and now you're asking me Y ahora me estás pidiendo companionship of the a mí que te sea de compañía. Sí deberíamos pedir, pero, híjoles, o sea, de repente uno really did. ve qué fue lo que uno realmente hizo, por qué uno realmente lo hizo, You have y luego a sense of what I need to do to llega el sentido de qué es lo que uno debe hacer para llegar a ser más como Él. Pasa lo mismo en el trabajo. Hacemos muchas cosas por motivos and we shouldn't be bummed out. autocéntricos y no deberíamos afligirnos por ello porque somos hombres y mujeres caídos. Por eso tenemos al Evangelio de Jesucristo para volvernos Put in the work. para volver, no solo en la iglesia y en nuestros llamamientos, sino también en el trabajo. Ya llevo bastante tiempo hablando. Voy a guardar silencio. No, eso no es cierto. Esta es una buena pregunta aquí, pero dice, a veces se siente como que las bendiciones de Dios son condicionables. Y también dicen que su amor es incondicionable. ¿Cómo puede ser eso una trampa? ¿Y cómo podemos ayudarnos nosotros? ¿Cómo podemos mostrar un amor verdadero en vez de estarnos nosotros castigando con esa noción de no estar haciendo lo suficiente y no permitir que esas bendiciones lleguen? Muy bien. Ahora People up here. voy a Nowhere sorprender a algunas personas. En ningún lugar, en ninguna parte de las Escrituras dice que el amor de Dios es incondicional. Es infinito, es eterno, conditional is a psychological pero la palabra incondicional es algo psicológico y no hay que meter a la psicología al entendimiento del Evangelio. Cuando obtenemos cualquier bendición de Dios es mediante la obediencia the law upon which it is. a la ley sobre la cual Then we move se predica y luego right. llegamos al, bueno, me imagino que estoy diciéndolo bien, línea por línea, precepto por precepto. Y otra consideración es que nosotros fijamos Expect this blessing el límite en tiempo de que yo quiero esta bendición y lo quiero para tal momento. Eso no me parece sumisivo, sino que sumisivo es, lo voy a hacer por el tiempo que tome y lo aceptaré de la manera en que venga. too often. Creo que demasiado a menudo Culture of the church. hablamos en la cultura de la iglesia de que voy a conseguir una respuesta y la voy a conseguir pronto. Y de alguna manera nos frustramos y nos hemos arrodillado y hemos orado, hemos preguntado y no llegó la gran respuesta de una sola vez, sino que llegan línea por línea, precepto por precepto, aquí en poco, allí en poco, por un periodo de tiempo mucho más extenso de lo que queremos. Así que el ser sumiso no es enfocarnos en nuestro propio tiempo, sino esperar al Señor. That phrase, Llevar esa frase, keyword search. y no hay que hacer una búsqueda por palabra de búsqueda en la computadora, sino lean las Escrituras, Wait upon. busquen las respuestas, esperen al Señor. If I had to go 3 times, Nefi tuvo que ir 3 veces para conseguir las planchas de bronce. ¿Estaba algo mal con él la primera vez? No creo. ¿Algo estaba mal con él la segunda vez? No creo. Me parece que los primeros 2 episodios fueron necesarios para que él fuera la tercera vez sumiso y dispuesto a hacer cuanto el Señor
le instruyera para conseguirlas. No estaba equivocado las 2 primeras veces, sino que se le estaba enseñando cómo hacerlo bien la tercera vez. Does that come anywhere close? ¿Eso llega cerca a responderla? Sí, creo que sí. Me gustaría agregarle a eso. Elder Bednar, todos saben de que usted le gusta aprender por experiencia. It says that someplace. We're supposed to Sí, lo dice en algún lado. Así es. Pero yo sé que nos ha enseñado a través de los años acerca de lo que me falta, qué es lo que debo hacer y por lo tanto qué, ese proceso. Pero todos vamos a irnos de aquí diciendo, creo que tengo un mejor entendimiento para mi preparación de escuchar al Espíritu y saber qué es la mansedumbre. Yo quiero eso. Pero ¿cómo se puede servir eso y cómo se puede aprender a través de esa experiencia? Ayúdanos a entender, porque si todos son como nosotros, yo soy muy impaciente, yo no estoy llegando ahí. ¿Qué consejo, qué nos daría usted en cuanto a esa experiencia de poder desarrollar el don espiritual? Well, I've given a little. Bueno, he dado un poco The yearning has to be en que not because I want it. cuando I may just be revealing some of my own. Cuando queremos algo, no es solamente por quererlo, pero a veces queremos tener esos dones para poder mostrárselos a todo el mundo, para que los demás piensen, nos tengan muy alto estima y piensen, ese hermano es bien espiritual. Can't be the reason. Pero ese no debe ser el motivo. Así que tiene que ser porque If God could use me si Dios and He helped me get to podría usarme y the gift came en el lugar y momento correctos, si el don llega, no voy a tratar de retenerlo, sino solamente voy a ser el conducto para que sean bendecidas otras personas. Y me parece que ese es el meollo del asunto. increasing Y of motive la pureza only come cada vez mayor in power. solo viene a través de la fortaleza y el poder de la expiación del Salvador. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Él nos puede ir poliendo. Y tuve una experiencia cuando fui rector de la Universidad Brigham Young, Idaho, y el presidente, en ese entonces, Elder Eyring, se estaba hospedando en nuestra casa. At breakfast one morning Y una mañana en el desayuno dijo, last night by the fui amonestado por el Espíritu Santo anoche it's a harsh thing like getting yelled at. y solemos pensar que eso es algo duro, pero They aren't being corrected. el ser amonestado solamente es ser corregido y ver las cosas como realmente son. Y luego dijo él del Bednar, si últimamente no lo ha amonestado el Espíritu Santo, debe mejorar sus oraciones. Hay que pensar en eso un rato y eso See things as they really are. tiene que ver con que el Espíritu Santo nos ayudará a ver las cosas como realmente son. Y para mí, How you do that? así es como se hace. Tutoring, Es una enseñanza del cielo painful, que es and liberating. dolorosa y que edifica y libera a la vez. ¿Qué le pareció? Quiero decir que parece que son 2 pasos adelante y 1 para atrás, pero Everything. Así es en casi todo, en casi todo. We think that we follow 3 steps and I'll be there in 90 Pensamos que si tomo 3 pasos, llego en 19 días, pero este es un proceso que dura toda la vida. Y el convenio perhaps final del templo, y tal vez la mansedumbre, we're not es la piedra angular del Salvador. Y no lo vamos a desarrollar con 3 pasitos. the crashing and burning. Así que Trying to learn lo doloroso en el proceso de aprenderlo es parte del patrón necesario por el cual transitamos para poder aprender de nuestras propias experiencias. tenemos preguntas aquí. Mansedumbre, ¿cómo lo hacemos? Micrófonos, por favor, pónganse de pie. Hay varias manos aquí. Escuchemos qué tienen para nosotros. Bueno, usted habló de una referencia y la función de la mansedumbre y que ese es un cimiento en uno de sus discursos de la conferencia. Y ha mencionado que esto es algo muy personal en el desarrollo. ¿Podría hablar un poquito más en términos de secuencia en donde la mansedumbre recae
O sea, yo no puedo desarrollar la caridad sin antes desarrollar la mansedumbre. Y se siente como que es una llave para poder abrir o apartar barreras, para poder encontrarme con los cielos y sanación y diferentes funciones. Se podría decir correctamente que si yo estoy tratando de desarrollar algo en lo personal, sin importar lo que sea, debería de comenzar con una autoevaluación de mi propia mansedumbre y en dónde estoy. Déjeme dar una respuesta más breve y luego usted responde. ¿Está bien? Hay una palabra en las estadísticas que se llama multicoliniaridad. Ahora, le voy a explicar lo que es. Si uno está investigando algo y uno quiere averiguar una cosa, entonces puede uno tener 10 variables que impactan esa cosa. Pero las estadísticas no saben muy bien desarrollar las 10 cosas. Se puede identificar una cosa y luego una cosa y otra cosa. Pero el impacto simultáneo de los 10 variables es difícil. Entonces, eso se llama multicolinearidad, ¿sí? En la vida terrenal somos secuenciales. Pensamos en sucesos en forma de secuencia. Entonces, si pienso en mansedumbre, pensamos, ¿qué tiene que ver con la caridad? Todo sucede al mismo tiempo. No se puede esforzarse debidamente por la mansedumbre sin ser bendecido con un aumento de caridad y de fe. Así que yo no trataría de pensarlo en términos de que hay 9, ¿cuál es la secuencia? Forzosamente. Sino que yo solo trataría de hacerlo y todos se van a aumentar. ¿Qué escuchó en eso? Lo que escuché es que la mansedumbre básicamente es todo como un cimiento, pero puedo remodelar mi hogar, mi casa, puedo cambiar el techo y hacer diferentes cosas en el hogar, pero el cimiento se queda ahí. Y lo que yo siento de lo que usted me ha dicho es que sin importar en dónde yo me encuentre para desarrollarme y mejorar relaciones y cosas así, el cimiento de la mansedumbre, si no está ahí, en realidad lo demás no va a estar ahí presente. Sí. Y volvamos a una ilustración más. ¿Cuántos de nosotros, cuando aceptamos el convenio de la consagración, cuántos sabíamos en qué nos estábamos metiendo? No creo que lo entendíamos, pero con el tiempo se va destilando sobre uno. Uno tiene experiencias en la vida y de repente los ojos de se engrandecen los ojos de su entendimiento y uno dice, bueno, ya lo voy entendiendo cada vez un poco más. Y es lo mismo, nuestra mansedumbre no debería ser nuestra mansedumbre, sino el don de mansedumbre. Se nos viene en incrementos. Y a medida que tratamos de entender la humildad, y todos tenemos que pretender ser humildes al principio, porque no lo somos. Y no es que nos falte ingenuidad, sino que estamos en ese proceso de transformarnos de un hombre o mujer natural a un hombre o mujer de Cristo. Y línea por línea, precepto por precepto, con eso no tenemos que pensar en eso tanto. A veces tenemos que pensar en cómo portarnos como buen santo de los últimos días. Pero cuanto más aprendamos, cuanto más lo pongamos en práctica, por así decirlo, y cuanto más nos cambia el corazón a través de la gracia de Cristo y finalmente nos convertimos en eso. No es algo que tengamos que calcular o poner en una lista de qué hacer, sino que llega a ser cada vez más quienes somos. Y por eso es que el presidente Nelson, yo no creo que él era así a la edad de 20 años, pero siempre, cuando uso ese ejemplo, siempre estoy seguro de que él no podía imaginarse por qué yo le estaba usando a él como ejemplo, porque él ya llegó a hacer eso. ¿Me explico? Sí, hay que cambiar el comportamiento antes de que se limpie ese vaso. Y fíjese que yo creo que eso es precisamente lo que aprendemos en el episodio con Nefi, donde lo intenta una vez, la segunda vez y la tercera vez funciona mucho mejor. Es lo que hacemos nosotros. Solo tenemos que tener cuidado de no pensar de alguna manera que nosotros somos responsables del éxito. Somos engrandecidos debido al
sacrificio expiatorio del Señor a medida que aceptamos las ordenanzas salvadoras del Evangelio y recordemos y vivamos y honremos esos convenios. Eso abre no las ventanas del cielo, sino las puertas del cielo, de manera que el poder de la divinidad entre en nuestras vidas. Y eso es lo que nos transforma y que eso es lo que nos lleva de modificar nuestra conducta en lo que nos podemos convertir. Es una buena pregunta. Tenemos otras preguntas acá. Jake. Aprecio su comentario en cómo debemos de vivir y aprender más acerca de la naturaleza de Dios. Y es una de las claves para educarnos y edificar en nuestro testimonio. Pero al aprender más acerca de Dios, en el lugar de empleo se ha mencionado de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, el Espíritu Santo, pero los mejores recursos se han recomendado. Un discurso del Elder McConkie que se dio en 1970 en BYU, y hay diferentes atributos, 17 naturalezas o miembros de la Trinidad. O sea, ¿cómo sugeriría en cómo aprender la naturaleza de Dios? Es dos fuentes. Una es la instrucción en el templo y número dos, todo lo que encuentra en los libros canónicos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, lo que voy a decir es algo que todos ya lo saben. Y sin embargo, compren unas escrituras nuevas, económicas, y busquen esas cosas específicas que encuentro sobre los integrantes de la Trinidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo siempre incita e invita. Esas son dos palabras características que se usan con relación al Espíritu Santo. Han estado en la capilla donde alguien dice, les voy a retar a que hagan eso. Eso lo hacen los vendedores. No usen las tácticas, no metan las tácticas de las profesiones seculares al entendimiento del Evangelio. El Espíritu Santo nunca reta a nadie, sino que invita e incita. De manera que encuentran características como esas. Y otra que es obvia para todos. El Padre, Adán, ¿dónde estás? Ahora, sabemos que Él sabe todo. ¿Acaso no sabe dónde se encuentra Adán? Así que, ¿por qué hacer la pregunta? Porque Adán no sabe dónde está. Pueden ver a Adán escondiéndose bajo un arbusto en algún lugar y escucha la pregunta y dice, pues eso es medio tonto, estoy tratando de esconderme del Padre. Si quieren saber cómo tratar con los niños, ese es el ejemplo perfecto. Ahora, ¿qué hace la mayoría de los papás? Adán, ven para acá. Ahora, uno les da la misma lección 1500 veces y no ayudó, pero si le grito un poco más fuerte esta vez, de seguro va a funcionar. Eso nos dice un poco acerca de Él como Padre y sus características. Hace muchas preguntas. Escucha, guía, no manda. Así que si uno agarra unas escrituras sin notas de cualquier forma, uno borra todo lo que está en la aplicación electrónica, y si uno solamente pregunta, busca y toca con esa pregunta en mente, entonces el Espíritu Santo les va a enseñar las cosas de una manera poderosa, en una forma en que siempre estaba, pero uno nunca ha visto. Excelente pregunta. Siguiendo con eso, Elder Bednar, hay un comentario aquí que dice, ¿es el sufrir un requisito para la mansedumbre? ¿El sufrimiento? Bueno, voy a retroceder un poco y decir que la experiencia lo es y sufrimos por medio de muchas experiencias, así que la respuesta es un sí. ¿Nos puede dar un ejemplo de eso, sea personal? Claro. ¿Alguna vez ha estado en lo correcto y se ha dado cuenta que estaba incorrecto y que ha lastimado a alguien porque estaba tan seguro de que estaba en lo correcto y resulta que estaba equivocado? Eso es la agonía. Escuché al presidente Packer totalmente angustiado, no por errores, sino por cosas donde
había llegado a una conclusión incorrecta e inexacta. Hasta la fecha, cuando yo era misionero, serví con el presidente de misión y fue en una época en la que nos preparábamos para una de las conferencias de área. Eso fue en Múnich. Y durante un periodo, porque no teníamos estacas en ese entonces, él estaba muy ocupado haciendo eso y él nos dio responsabilidad para muchas cosas con los misioneros. Así que fui a trabajar con muchos misioneros en una zona y hubo un elder que parecía un tanto extrañado. Tenía mucho tiempo sirviendo. Y al fin y al cabo le dije, Elder, parece que nos la hemos pasado dando vueltas hoy. Entonces le pregunté que si había tenido un día productivo, etcétera, etcétera. Y escribí una evaluación sobre mi experiencia con ese elder y se lo di al presidente de misión y lo utilizó él en su entrevista con el elder. Y luego me llamó y me dijo, Elder Bernard, quiero que usted termine esa entrevista. Y yo había aplastado a ese elder en la evaluación y el presidente de misión confió en mi evaluación. Pero lo dejé aplastado y ahora faltaban solo 6 semanas para que volviera a casa. Y hasta la fecha, eso me agoniza. Ahora, hicimos algunas cosas. Mi compañero en la oficina cuando trabajé con él, pues yo podría haber destruido a ese hombre. Y de no haber sido por los labores de mi compañero, quien salió al campo y tratando de sanar las heridas, no sé cuál habría sido el resultado. Y me siento agonizado contándole ese relato ahora, así que no es la única forma. Y no estoy diciendo que es todo lo que hay, que eso trae mansedumbre, pero es parte de ello, no lo es todo. ¿Eso le responde a su pregunta? Tenemos otras manos acá. Si pudiéramos retroceder a la idea de la mansedumbre y de exteriorizar esto, ¿hay algo dentro de el campo de la mansedumbre en la que podemos tomar un descanso? Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Yo sufro de depresión severa y no sé si alguna vez ha experimentado esto o conoce a alguien, pero a veces la depresión puede hacer que uno se aparte del espíritu. Pensando en el ejemplo de Jesucristo que usted nos dio y cuando Él físicamente y espiritualmente se sentía agotado, desgastado y estaba pensando en otra persona y pensando, somos seres humanos, no somos dioses. Está bien si a veces me siento tan apartada del espíritu y tan desgastada física, espiritualmente, que está bien no hacer algo para expresarlo y exteriorizarlo. ¿Hay algún remedio para ese tipo de sentimiento? Para sanar esa herida. Permítame, espérese, vamos a intentar algo. Si se siente apartada del espíritu, ya sabe cuáles son las cosas para tratar de invitarlo de regreso. No vayamos al extendernos hacia el exterior, sino que ¿es posible hacer esas cosas? Es posible en mi experiencia personal cuando me he sentido sola en las cosas por las que estoy pasando. He buscado maneras de servir, aun si se trata de mandarle un mensaje de texto a alguien, algo que sea fácil, que no tenga que estar cara a cara. He ido al templo, he orado, he estudiado las Escrituras, he acudido a Dios pidiendo ayuda, pidiendo entendimiento, pero no he sentido ningún alivio, no me he sentido más cerca del Espíritu a través de esas prácticas. Creo que mi respuesta le va a gustar mucho y es de que aunque no sea constante y siga haciéndolo,
It's not in a single episode. no viene en un solo episodio, ni en dos, ni en tres, sino en la constancia. So if you're able in Así those que circumstances, si es capaz en esas circunstancias, estoy tratando de decir lo mismo, de decir esto de manera muy discreta, porque yo no sé cómo se siente eso, así que no puedo decirle lo que debe hacer. have the capacity Pero si tiene usted la capacidad, sabe lo que debe hacer y puede hacerlo aunque no parezca producir el fruto que quiere. Pero sabe que sí lo producirá con el tiempo si solo sigue hacia adelante. Y realmente dependo de lo de seguir hacia adelante con firmeza en Cristo. Y al hacerlo recibirá fuerza más allá de su propia fuerza. Ahora, ayúdeme a entender qué fue lo que escuchó en eso. ¿Solamente fue para la clase dominical? No, bueno, sí es como una lección de la escuela dominical, pero a veces esas respuestas son las que necesitamos. Y hago esta pregunta con una respuesta en mente, en cierta forma, una partecita. Sí, yo sé que eso me ha ayudado a sobrevivir los episodios de depresión, porque he leído las Escrituras, he acudido a Dios y pienso que la fortaleza o el poder que haya recibido en ese momento lo pude sentir, pero sé que Dios es bueno, sé que no me abandonó en esas situaciones, pero sí, pero tengo curiosidad si lo que usted está diciendo es que leer las Escrituras, acudir a Dios, esa es una manera de extendernos hacia el exterior, esa es una expresión hacia el exterior. Claro que sí. Y entonces en esos casos, si eso es todo lo que puedo hacer, orar y acudir a Dios, esa es una manera de extenderme hacia el Sí, exterior. sí, eso es lo único que puede hacer. Entonces, esas son cosas buenas para hacer. Y recuerde que la fe en el Señor, en el Salvador, es un principio de acción y de poder. Y si es capaz de actuar y hacer las cosas sencillas que ya conoce, eso trae poder, pero no a la hora de usted y tal vez no a la manera de usted, pero sí vendrá y siempre podrá depender de ello. Great question. Thank you. Gracias. Excelente pregunta, gracias. Tenemos otra pregunta acá. Elder Bednar, several years ago, you gave El Bernard, hace años usted dio un discurso y relató la historia de un amigo cut firewood. y que cortaron madera y él estaba atorado y al igual él siguió porque estaba atorado su auto y tuvo que salir debido a la madera. Entonces, ¿cómo podemos evitar llegar a un punto como este y que la mansedumbre llegue a ser una debilidad? Y porque hay fricción o tracción de por medio, pero que este puede ser algo tan pesado. Pero ¿cómo podemos detectar esto para That last part again. Me repite esa última parte, usó un adjetivo para la carga y no lo entendí. en donde la carga llega a ser una carga muy pesada, no sencillamente para obtener dicha tracción, pero más de lo que usted puede llevar consigo? Hay un momento en que usted puede ver las circunstancias, sus emociones, o tal vez no tomar tantas cosas sobre uno mismo. What I can suggest is, Lo que puedo sugerir es un principio. to something that Ben Eso proviene de algo que dijo Ben anteriormente, de que nos volvemos impacientes y godlike things very quickly. queremos todas esas cosas divinas muy rápido. Y el principio de línea por línea, precepto por precepto, We don't have a governor, but en ese principio, pues no tenemos a un gobernante, sino que tenemos que estar conscientes de nuestra capacidad. Hay algunas cosas que tenemos que posponer, algunas cosas for the time being. de las cuales tenemos que decir un no por el momento. As we are consistent, Y then we al ser constantes, recibiremos ayuda para reconocer y discernir cuáles son esas cosas que tal vez se tengan que demorar un poco o que no nos hacen falta tanto. Así que
The primary pattern El patrón primordial para nuestro crecimiento es línea por línea, precepto por precepto. sometimes in our impatience Y a veces en nuestra impaciencia tratamos de hacer demasiadas cosas demasiado rápido. Parte de ver las cosas como realmente son es in the judgments that regular eso en did you hear anything in los juicios que hacemos. did you hear anything in that? Ahora, ¿escuchó algo en eso o no lo entendí bien? Hold on. Aprecio el comentario. Know what helped in that? Ayúdeme a saber qué fue lo que le ayudó, si es que hubo algo. Creo que el comentario de evitar el no ser paciente del tiempo, creo que son de gran importancia. El esperar en el Señor es su tiempo y ver la secuencia de cosas. Suena tan fácil cuando estamos en un salón como este y hablamos al respecto, pero cuando llega la realidad de la vida diaria y se nos viene encima, entonces es mucho más difícil ponerlo en práctica. I don't know if that if I sure hope the Holy Ghost is No sé si, bueno, espero que el Espíritu Santo le haya ayudado más gracias. que lo que le pude ayudar yo, pero Elder Benner, se nos acaba el tiempo, pero creo que esa es una pregunta. Quiero regresar. Alguien lo envió en texto. Tener mansedumbre en el trabajo es difícil. Para tener éxito en el trabajo, tengo que hacerlo recio, que soy un experto en mi campo y que puedo completar el trabajo. Creo que siento la presión aún más como mujer que se siente para los hombres. Y es importante ser visto. Creo que eso no es parte de la mansedumbre, pero ¿cómo puedo progresar mientras soy mansa? usted es el director de recursos humanos. Yo sabía que iba a decir eso, But I would defer to you. You taught me to defer. pero yo le voy a dejar a usted. Pues yo presido. I guess I would Bueno, yo me imagino que yeah, I think this will be yo creo que to whoever asked this question. sería totalmente inaceptable para quien haya hecho la pregunta, pero yo gasté toda mi carrera profesional fuera del empleo de la iglesia antes de llegar a la Universidad Brigham Young, Idaho. Así que me encontraba en instituciones seculares de aprendizaje y en instituciones seculares para mis labores de consultoría To Rexburg. y lo demás. Pero cuando fui a Rexburg, We have a me dijeron, tenemos un viaje al templo para la facultad. Así que todos los profesores, los catedráticos iban al templo. Y yo dije, eso está en contra de la ley, no podemos hacer eso, ¿verdad? how you just get back Debido a que, pues, como education. a uno lo aplastan en las instituciones seculares si uno menciona algo religioso. Liberating. Y fue algo que realmente me hizo sentir tan libre el estar en un lugar donde se podía mencionar el Evangelio y enseñar sus The way you were running. principios con relación a la disciplina o la administración de la universidad. Called and said we're going to Una vez el presidente Hinckley llamó y dijo, cuando él dijo que vamos a convertir a Ricks College a una universidad con licenciaturas de 4 años, y yo le dije, sí, vamos a hacer lo que se pueda por lograrlo. Y no hubo ningún plan estratégico, y lo primero que dije a la facultad y al personal fue, vino nuevo en botellas nuevas. ¿Y qué sucede? Pues en una institución secular lo van a mandar a la cárcel. Pero todo eso there should be fue un prefacio para poder decir, debería haber algunas diferencias entre el trabajar en las organizaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo argumentaría that we should que be able to sí deberíamos poder recognize meekness. reconocer la mansedumbre. It seemed to contradict what I said earlier. Ahora, eso tal vez contradice lo que dije antes de que no se puede reconocer, Weak. pero no es algo débil. Well, this person doesn't No es solamente de que participate pues esa persona no parece participar. Si la persona participa whenever they do. y logra un gran éxito con su participación, entonces, y echa un golazo, entonces Show off. I think that does have a chance la persona sí está tratando de not as good contribuir sin and should be halagarse, y eso sí se debe reconocer. where that can happen.
Y ese es un lugar donde sí se puede hacer eso y sí sucede, solamente que debe suceder más a menudo. Elder Bednar, creo que para esa persona que desea ser manso, yo no sé, tal vez no reciba la respuesta que quiere, pero si todos nosotros estamos tratando de ser más mansos, donde es menos en cuanto a nosotros y más sobre otros, escuchando más en vez de hablar, menos acerca de nosotros, y creo que estas personas saldrían más. No creo que eso tiene que ver con a las personas a mejorar, pero también merece que todos nosotros trabajemos en eso. Y vamos a reconocer más personas quienes son mansas y que pueden traer contribuciones. Varios miembros del Quórum de los 12, han habido varios miembros del Quórum de los 12 y su legado continuo se describe en la siguiente frase. El Elder Hunter, Howard W. Hunter, no habló muy a menudo, pero cuando sí hablaba, todos prestaban atención. Y no sé si somos jueces de eso, pero me parece que el presidente Hunter fue un ejemplo impresionante de la mansedumbre. James F. Faust siempre se decía lo mismo acerca de él. Cuando hablaba, la gente escuchaba, pero a él no le interesaba tener tiempo para hablar. Y en ambos hombres había algo que se podía sentir. Tal vez eso llegue a ser uno de los indicadores. Hay un espíritu distinguible que acompaña al don de la mansedumbre. Y lo mismo, yo durante unos 20 años he tenido la oportunidad de trabajar con líderes de organizaciones. Y existen mujeres que manifiestan ese don espiritual de maneras milagrosas. Así que el denominador en común entre esos miembros de los 12 y los líderes de organizaciones con los que he trabajado es que no se puede definir, no estoy seguro que se pueda describir, pero sí se puede distinguir, se puede sentir. Así que, Elder Bednar, El tiempo se nos ha pasado. así que tengo una pregunta antes de que usted llegue a donde quiera ir. ¿Hemos llegado por lo menos cerca? ¿Quiere que conteste eso? Sí. Creo que lo que esta sesión me ha ayudado a hacer a mí, y creo que para los demás, es reforzar lo que aprendimos en nuestra preparación. Así es que yo diría la respuesta es sí. Hay varias cosas que hay que aprender, pero si me pongo a pensar en lo que se dijo aquí y reflexionar en lo que yo pasé en los últimos 6 meses y darme cuenta y decir, en verdad, me ha ayudado por todo lo que yo he pasado y lo que he experimentado. Solo una cosa. No lo hice yo, sino el Espíritu Santo. Así que no hemos hecho ningún daño. No sé si hayamos ayudado a alguien, pero ojalá y no hayamos dañado a lo que hayan recibido. Así es que tengo una última pregunta. Creo que tendremos a la hermana Williams que nos dará la última oración, pero me gustaría pedirle que usted nos dé algún comentario, testimonio, consejo. Pero si puedo decirlo, al decir un poquito de historia, hace varios años, yo estaba ocupado un fin de semana en Bruselas, en Bélgica. No tenía mucho que hacer, así es que yo decidí ir a un museo. Y fui a este museo, no me acuerdo del museo, era un museo enorme y tenía grandes pabellones y pinturas del primero, segundo y tercer siglo. Y pasé por un corredor que era sobre cuadros de Cristo. Y muchos de ellos eran de Cristo en su agonía en la cruz. Pero empecé a ver esto y ¿de dónde salió esto? ¿Y de dónde salió aquello? Y me subí al avión y me puse a pensar, si yo tuviera un cuadro de pintura enfrente de mí y se me diera unos pinceles, unas brochas, yo diría de mis propias experiencias, las impresiones que me han llegado a mí, ¿cómo pintaría yo al Señor basado en esas experiencias?
Y he pensado acerca de eso por muchos años, y cada vez que tengo una experiencia significativa a través del arrepentimiento o lo que sea, siento que empiezo a entender un poco mejor quién es Él. Y si yo fuera a pintarlo, las cosas que saldrían basadas de ello. Entonces quiero dejarle a usted solo una pregunta y dejárselo a usted para que usted lo diga. Elder Bednar, de sus experiencias, las impresiones que han venido a usted. ¿Cómo pintaría usted al Salvador? Yo dependería de dos episodios en las Escrituras como el fundamento de mi escritura. El primero es cuando el Salvador sale del jardín y lo ha traicionado Judas y llegan los guardias para llevárselo. Y no estoy seguro si a menudo recordamos que acaba de llegar del jardín. Pedro, en su exuberancia, corta la oreja de uno de los guardias y Jesús lo sana. Ha sido traicionado por uno de sus apóstoles. Ha sufrido agonía, una agonía tan extrema que le brotaron sudor de sangre de cada poro. Y ese hombre tiene una oreja lesionada, y lo dije en el discurso, pero el mismo poder que pudo haber usado para rechazar y resistir y sobrevencer a los guardias, lo usó para sanar a ese guardia. Y así es Él. La primera palabra que se habló en esta dispensación fue el nombre de José. El Salvador, en el templo de la tierra de abundancia, invitó a 2,500 personas a pasar adelante uno por uno para sentir las heridas de sus manos y de su costado y de sus pies. Ese fue el mismo día en que bendijo a todos los niños. Y si esa experiencia, si cada una de esas 2,500 personas tomó 12 segundos, serían que 8, 10, 12 horas, y en ese mismo día bendijo a todos los niños uno por uno. Así es Él. No sé cómo representar eso en un retrato, pero ese es el individuo. Esa es la persona. No se trata de abstracciones, ni de congregaciones, ni de grupos. Ni siquiera se trata de estacas y barrios, sino de individuos, uno por uno. El mayor gozo de mi vida es ahora estar en su trabajo y representarle a Él, no de ir a Argentina a presidir en una conferencia, sino encontrar al uno. Él organiza encuentros con personas. No entiendo cómo lo hace, pero un apóstol puede ser enviado al otro lado del mundo para encontrar al uno, porque así es Él. Así es como se logra su obra, porque así es como Él hace su obra. ¿Eso responde a su pregunta de alguna manera? Ahora me toca dar mi testimonio. Muy bien. Antes de compartir mi testimonio, Ben, de parte de la primera presidencia de los 12, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho. Bien hecho, mi siervo bien y fiel, bueno y fiel. Doy testimonio con la autoridad del Santo Apostolado de que Jesús el Cristo vive. Él es el Hijo resucitado y viviente de Dios el Padre Eterno.
es nuestro Salvador y Redentor. I don't Y hay muchas cosas que no sé, know. I testify pero sé and I witness. que testifico y doy testimonio de que Él This is the living vive. Church of Jesus Esta Christ. es la iglesia viviente de Jesucristo, porque Jesucristo vive. My prayer and even the blessing Mi ruego y hasta, la bendición que invocaría sobre todos los que se han preparado tan bien y que han participado de una manera tan franca en lo que ha they can sucedido aquí hoy día, be patient with themselves es de que puedan ser pacientes con sí mismos, esperar al Señor y saber que Él los conoce and the blessings como that they individuos desire y que las bendiciones que anhelan llegarán they will come. de la manera y en el momento de Él, pero llegarán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our most kind and gracious Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, we are so grateful estamos tan agradecidos for the outpouring of Thy Spirit which has been felt here this day. por el espíritu que hemos sentido el día de hoy. We thank Thee for the Te damos opportunity gracias por la oportunidad to learn at the feet of one de of the living apostles, aprender a los pies de uno de tus apóstoles for the restoration of y por la restauración del Evangelio y del poder del sacerdocio que hacen esto posible. Father, we are so aware Padre, of the pain and suffering. tú sabes del dolor y el sufrimiento que tantas personas están experimentando en este momento And we pray that as we y rogamos forward this day, que al seguir adelante a partir de este día, strive que podamos seguir esforzándonos por ser más como tú to develop meekness y desarrollar la mansedumbre and to look outward, y that we may be prompted dirigirnos hacia el exterior para to speak a good word of peace to those around us. compartir la palabra y el espíritu de paz con aquellos que nos rodean, Have the enabling power of the que atonement tengamos to fill it in our el lives, poder facultador de to act la in expiación para actuar en base a la inspiración que recibamos. Te damos gracias por las infinitas bendiciones fill in our lives. que sentimos en nuestra vida y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.